Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Os recuerdo mis redes sociales, Jesús R. Madrid 1902 en Instagram y Jesús Ram 1902 en Twitter. Empezamos la andadura de nuevo en esta cubierta del Santiago Bernabéu o Nuevo Bernabéu, como queráis llamarlo. Es el nombre que se le ha dado al proyecto de renovación y modernización del estadio, sede del Real Madrid en Madrid, España. Este proyecto de remodelación tiene como objetivo transformar el estadio en un espacio más moderno, funcional y sostenible, adaptado a las necesidades actuales y futuras del club y de sus aficionados. Aquí tenemos la esquina de la Torre B con Concha Espina y el fondo sur. Hemos visto en las últimas semanas cómo terminaban de colocar y cerrar la fachada con esas guías verticales. Ya no falta ninguna, así que lo único que queda ver ya es ver cómo unen esas guías verticales, colocar las pestañas y colocar los nexos y definitivamente colocar las lamas, esa piel envolvente del estadio Santiago Bernabéu. Aquí tenemos el paseo 360 por la parte del fondo sur y Concha Espina. Aún falta mucho por hacer aquí, pero en pocos meses veremos grandes avances. Estas imágenes que no podemos ver desde el suelo, pero aquí podemos ver ese paseo donde discurrirá toda esa gente que quiera pasear en esta pasarela 360 grados. Ahí tenemos al fondo la esquina de la Torre A, esas nuevas viseras que han colocado en los últimos días. Veremos poco a poco también cómo siguen colocando esas pestañas, esos nexos, como han hecho en la esquina de la Torre B, que ahora veremos mucho mejor. Quitamos el zoom. Este proyecto de remodelación tiene como objetivo transformar el estadio en un espacio más moderno, funcional y sostenible, adaptado a las necesidades actuales y futuras del club y de sus aficionados. Cubierta retráctil, ya sabéis que estamos con la cubierta retráctil, desde aquí no se ve mucho, y se instalará una cubierta retráctil sobre el estadio, permitiendo la celebración de eventos tanto con el techo abierto como cerrado. Se ha ido renovando la fachada del estadio y se está implementando también la piel envolvente que, bueno, pues incluirá esa proyección de imágenes y vídeos durante los partidos y eventos. Aquí tenemos las puertas de acceso, o al menos ese trabajo en el que se está realizando la instalación de las mismas. En el fondo sur y Concha Espina hemos visto, sobre todo en la parte central, la colocación de esas nuevas estructuras con esas nuevas mámparas. Aquí tenemos el zoom para verlo mucho mejor, cosa que no se ve bien desde la calle por las casetas, la maquinaria y las vallas que tenemos de separación con la parte de la calzada. Y ahí podemos ver las nuevas mamparas que han ido colocando en los laterales de la tienda oficial del Real Madrid, colocada en este sitio de forma provisional por el tema de las obras. Es más, ahí vemos cómo han pintado una de las costillas, también como han hecho en el fondo norte. Es increíble cómo han quedado las lamas, ¿eh? Es impresionante, de verdad que lo digo, porque estas lamas relucen mucho más que mi calva. Se incorporarán avances tecnológicos y se buscará que el estadio sea más sostenible con la implementación de sistemas de ahorro energético y la utilización de energías renovables. Lo hemos estado viendo durante todo este tiempo, cómo han ido metiendo nuevas máquinas en el interior para, sobre todo, el sistema de ventilación que va a tener el nuevo Bernabéu. Ya sabéis que va a estar cerrado por todas las zonas. Es verdad que la parte de la cubierta retráctil no se va a cerrar siempre, pero que cuando esas pocas veces que vayan a cerrar la cubierta retráctil, el Santiago Bernabéu esté preparado para solventar cualquier problema. Aquí tenemos la cubierta sur, fue una de las primeras cubiertas en recibir esas primeras lamas. Ya hace mucho tiempo, hace muchos meses que vemos esas lamas ya colocadas e instaladas. Ahí tenemos algunas de las carpas instaladas en la cubierta para poder trabajar de forma manual en todo ese material que tienen ahí arriba y sobre todo también librarse, entre comillas, un poco de este sol que nos abrasa ahora en verano y más a estas alturas. Ahí podemos ver la parte más plana de la cubierta sur
esa cubierta fija del Santiago Bernabéu, donde podemos ver todas y cada una de las lamas totalmente colocadas. Aquí tenemos la gran novedad en la esquina de la Torre B, donde han ido colocando ya esos raíles de forma progresiva y total hacia la parte de las viseras de la Torre B. Ahí lo podemos ver, un zoom más ampliado de todos esos raíles finales para colocar las lamas en esta esquina de la Torre B, esquina de Concha Espina con Plaza de Lima. Ahí podemos ver las últimas veces que vimos esta zona aún no tenían estos raíles, por llamarle de alguna forma, no sé el nombre técnico, pero este es el sistema que utilizan ya de forma definitiva antes de colocar las lamas, esas lamas que vemos ya que en muchas zonas predominan y bastante. Bueno, lo que decíamos, aquí tenemos las viseras de la esquina de la Torre B, viseras donde hemos visto que han ido uniendo entre sí, colocando esas pestañas, y a día de hoy ya podemos ver todos los nexos colocados, preparados para recibir las lamas correspondientes a esta zona. Esas lamas que, por cierto, están colocando en la parte de la esquina de la Torre C con esa grúa que han colocado, supliendo a la grúa torre que estaba colocada en la esquina de la Torre C. Obviamente desde aquí no lo podemos ver porque está justo al lado contrario. Bueno, pues aquí tenemos, vamos a ir paseando también por la parte del futuro Sky Bar también que va a haber aquí en Castellana, donde va a ofrecer una experiencia única, ya que combina vistas panorámicas del estadio y la ciudad con una atmósfera exclusiva y sofisticada, con una decoración moderna y elegante. El Sky Bar del Bernabéu es un lugar popular tanto para los fanáticos del fútbol como para los amantes de los bares en la azotea. Aquí los visitantes pueden disfrutar de una amplia selección de bebidas, cócteles y aperitivos mientras admiran las vistas impresionantes del estadio y el skyline de Madrid. Además, el Sky Bar del Bernabéu aquí en Castellana también contará con una terraza al aire libre y cómodos asientos para relajarse y disfrutar de la brisa. Es un lugar idóneo tanto para las reuniones sociales como para ocasiones especiales. Aquí tenemos la esquina de la Torre B, esta parte de la pasarela 360 que conecta con esta zona. Ahí al fondo podemos ver cómo siguen trabajando en la reforma del bowl, del primer anfiteatro, en este caso del fondo norte, y sobre todo nos fijamos en este primer plano de esta pasarela que a día de hoy, como estamos viendo, está todo patas arriba todavía, pero en pocos meses y en poco tiempo veremos una gran transformación. Es increíble lo que vamos a tener en el nuevo Bernabéu, ¿eh? Nuevos áreas, nuevos servicios, se incluirán nuevos espacios como restaurantes, tiendas, museos y áreas de ocio para mejorar la experiencia de los aficionados, que poco a poco, lo que digo y me reitero, iremos viendo cómo avanza esta remodelación para crear espacios multifuncionales para la celebración de eventos, conciertos y otros espectáculos, ampliando la oferta de actividad en el estadio. Aprovecho para decirte que puedes suscribirte y darle al like a este vídeo. Aquí tenemos la parte baja, la parte más inferior de esta nueva torre en Castellana, la Torre B de Bernabéu. Ahí tenemos las nuevas lamas en vertical que han ido colocando durante estos días y que cuando comience la temporada veremos ya todas y cada una de ellas ya colocadas y puestas. Bueno, ahí tenemos la cubierta oeste, parece que no ofrece muchas novedades. Seguimos viendo ese sector más cercano a la Torre B, aquí lo podemos ver, donde aún faltan esas lamas por colocar. Lo vimos en los últimos vídeos de aquí de las alturas y por lo tanto pues aún no han colocado esas lamas correspondientes a esa zona. Me encanta esa esquina de la Torre C, mirad las curvaturas que tienen ahí las lamas a medida que van llegando a la parte del fondo norte. Obviamente desde aquí no se puede ver muy bien, pero se puede apreciar esa forma que tienen esas lamas al llegar y pasar por la esquina de la Torre C. Bueno, lo que comentaba antes, ahora lo que podemos ver es que han colocado un montón de lamas en la parte llana, entre comillas, de esta esquina de la Torre B, con la nueva adquisición de esos nuevos raíles, donde veremos dentro de muy poquito la colocación de esas lamas ya para esa zona. Lo que sí veo también es que aún faltan por colocar las estructuras para los canalones
donde hemos estado viendo en muchos sitios como ya están totalmente colocados. Ahí tenemos los andamios justo debajo de ese vértice con la parte de la cubierta, y esos andamios son para trabajar en la instalación de esas estructuras para los canalones. Vamos a ver cuándo empiezan a colocar ya las lamas, tanto en la parte de la cubierta y como en la parte de las viseras. Ahí acercamos la mirada para poder observar mucho mejor esos trabajos que se están realizando y que no podemos apreciar desde el suelo. Esta nueva fachada proporcionará una apariencia moderna y distintiva al estadio, así como mejoras en la eficiencia energética y la seguridad. La piel del Santiago Bernabéu es una de las características destacadas de este proyecto de remodelación. Seguimos viendo trabajadores operando en las alturas del Santiago Bernabéu, esas lamas que han ido colocando y que seguirán colocando porque aún faltan muchos huecos. Desde aquí podríamos apreciar un poco la colocación de esos cojines para, en este caso, la cubierta retráctil. Ya sabéis que van muy avanzados en la colocación de esas membranas para la cubierta retráctil, tanto en las cerchas del fondo norte como en las cerchas del fondo sur. Yo me atrevería a decir que llevan un 60% más o menos completado. Al igual que también estaremos al tanto de todo lo que va ocurriendo en esta esquina de la Torre B en las alturas. Así que ya sabes, dale a like y suscríbete. Ahí os voy dejando de vez en cuando mis redes sociales, tanto Instagram como Twitter y YouTube. Siempre estoy abierto a nuevas suscripciones. Ahí podemos ver cómo siguen trabajando los pedazos de cracks. Es que son unos guerreros batallando contra sol y frío en esas épocas de invierno, donde ya sabéis que las temperaturas en Madrid son bajas, y también en verano con esas temperaturas que son altas. Aquí tenemos otra nueva imagen de ese Skybar en la parte de Castellana. Antes lo veíamos desde un nivel más superior. Aquí podemos ver claramente como la novia de Piqué, cómo siguen realizando todos esos trabajos de remodelación y construcción de esta pasarela 360 donde discurrirá por Castellana. A la derecha tenemos las tubulares, justo un poquito más a la derecha esa nueva estructura que vemos durante todos los días a diario del Skybar, con ese transatlántico de andamios para el cerramiento. Poco a poco iremos viendo cómo se va transformando a medida que van colocando las mamparas, van terminando de colocar ese pladur y ya ambientando y dejando listo todo ese Skybar de la parte de Castellana. Otro vistacito un poquito más abajo para seguir apreciando todos esos detalles que nos regalan estas increíbles imágenes desde las alturas, donde ahí podemos ver un pequeño sector de visera que aún falta por colocar los nexos, y lo que digo, otra perspectiva de esa colocación de esos raíles. Ahí vemos cómo nos siguen anclando definitivamente para colocar las lamas, esa piel envolvente correspondiente a esa zona. Arriba seguimos viendo cómo operan con esas lamas. Abajo tenemos las viseras, donde han colocado el 90% de los nexos ya que tenían que colocar, y seguiremos viendo cómo trabajan para la colocación definitiva de esas lamas en esta esquina de la Torre B del Santiago Bernabéu. Ahí a la izquierda las lamas ya correspondientes a la cubierta fija del lateral oeste, que vimos ya hace muchísimo tiempo, también hace bastantes meses, como terminaban de colocar. Otro paseíto también por la parte de Castellana. Esas lamas que tenemos ahí acopiadas son las que están colocando en la parte baja de la fachada oeste. Ahí también vemos que ahora ampliaremos la imagen para verlo mucho mejor, esa demolición de la base donde estaba montada esa grúa torre que hemos visto desaparecer en estos últimos días. Ahí tenemos la nueva grúa, que es la que coloca las lamas en la parte de la visera correspondiente a la Torre C. Y lo que decíamos, aquí tenemos el zoom a toda esta zona de Castellana, donde podemos ver la demolición en primera persona y en primera plana de esa base donde estaba montada la grúa torre. Que menuda base, ¿eh? Bien sólida. Están tardando más en demoler la base de la grúa torre que en desmontar la mismísima grúa torre. Es increíble, ¿eh? Es increíble ese montículo, esa base que teníamos ahí para aguantar el peso de la grúa torre, lo que están tardando en quitarla.
Bueno, ahí seguimos viendo la parte norte de Castellana, ese material y esas nuevas casetas que han ido colocando durante estos días, esa nueva ampliación de más o menos unos 2.000 trabajadores que tenemos en la obra del Santiago Bernabéu, operando, trabajando y haciendo posible día a día que el nuevo Bernabéu se haga efectivo cuanto antes. Bueno, pues seguimos en el mismo nivel, seguimos viendo esos trabajos que se están produciendo en la esquina de la Torre A, aunque se ve muy mal porque estamos al otro lado del estadio, donde estarán ubicados la UCO y la UCIA. Vemos cómo sale ese precioso polvo. Andamios en el interior del Paseo 360, siguen los trabajos. Estas increíbles imágenes de la fachada sur del Santiago Bernabéu, aquí en Concha Espina, con todas esas lamas colocadas ya. Vamos a hacer un último paseo por la parte y futura plaza de Sagrados Corazones que podemos ver desde esta ubicación, donde poco a poco han ido despejando toda esa zona para transformar esas obras que se han producido en toda esa zona y crear nuevos espacios verdes. El Estadio Santiago Bernabéu es considerado uno de los estadios más emblemáticos y prestigiosos del mundo y es un lugar de visita obligada para los amantes del fútbol que visitan Madrid y obviamente también visita obligada a ver este canal con los avances de la remodelación. Espero que os haya gustado. Muchas gracias y hasta luego.